Trae tu luz a mi ser, que no quiero ocultar mi maldad. Oye, bro, yo te quiero pedir un favor muy grande. Si de repente en tu research en el internet escuchas una rola que hable de la maldad confesada, por favor házmela saber. No encuentro muchas, me encantaría cantarlas más seguido, ¿no? O sea, hay veces alguien me pregunta, ¿y por qué invitas tanto a Marcos Vidal? ¿No? Es que no oigo, esta declaración no la oigo. No lo oigo, oigo muchas cosas bonitas y con buenas intenciones, pero trae tu luz a mi ser, que no quiero ocultar mi maldad ante ti. O sea, no es trae tu luz a mi ser para que pueda ver lo chido que soy, lo maravilloso, qué bonito soy, ¿no? No. Trae tu luz a mi ser para que pueda ver lo horrible de mi vida, ¿no? Mi maldad. No quiero ocultarlo, Señor. Porque si lo oculto, Señor, entonces ¿qué sangre lo podrá lavar? ¿No? O sea, el que oculta su pecado no prosperará más el que lo confiesa y se aparta hallará misericordia. Y para confesar el pecado, ¿qué se necesita, bro? Trae tu luz a mi ser, ¿no? ¿Quién podrá conocer sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Si el Señor no trae su luz a nuestra vida y redarguye nuestro corazón y nos confronta y nos contrista de pecado, ¿cómo podríamos ser guiados al arrepentimiento, bro? ¿Cómo? ¿De qué manera? Si no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay justo, no hay quien busque a Dios, no hay ni a uno. Si estas cosas no están en la naturaleza del hombre, ¿cómo podrían llegar a nosotros? Y son tan necesarias, porque no quieres encontrarte delante de Dios sin haber confesado tu pecado y sin haber sido guiado al arrepentimiento y sin haber sido provisto en la sangre y en el sacrificio de Cristo para perdonar tus pecados y limpiar tu maldad. No quieres presentarte así delante de Dios. Y una vez más, aquí está el predicador diciéndote lo mismo. El predicador es simplemente un heraldo, es simplemente un mensajero diciéndote lo mismo a tiempo. No te presentes delante de un Dios que es fuego consumidor en tus propias virtudes. Él ha provisto un camino, sabiendo que la ley te condena, que la ley te advierte que tu condición, ¿no?, es de pecador y estás destituido eternamente de la presencia de Dios. Y no dice que estarás, no dice que lo estuviste, dice que lo estás en esa condición. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos. Ese es porque la paga del pecado es muerte, Juan 6:23. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, ¿no? Es nuevamente la súplica. Cuando oigo esta canción, siento en mi corazón nuevamente decirte, te suplico, reconcíliate con Dios, bro, a tiempo. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 5. De eso es de lo que venimos hablando en Hebreos. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 5, 19. Todos conocemos este pasaje. Y si no lo conoces, escúchalo y guárdalo en tu corazón, ¿no? Desde el 18 está hermoso que podamos leer. Y aún antes si quieres. Pero desde el 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es? 2 puntos o punto y coma. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y por eso empiezo con esto, porque me encargó esta palabra de la reconciliación. Así que soy solamente un heraldo, un embajador. Y te vuelvo a decir, en el nombre de Cristo, no en mi propio nombre, como si Dios te rogase por medio de mí, reconcíliate a tiempo con el Señor, ¿no? Reconcíliate con Dios por medio de Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Te acuerdas? Que Dios encarnó no solamente para tener una moneda de cambio que es su sangre, para comprarnos, para redimirnos de la paga del pecado que era la muerte, porque estaba escrito que sin derramamiento de sangre, como lo hemos venido estudiando, no habría remisión. Pero también encarnó para ser un sumo sacerdote que pudiera compadecerse de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿no? No tienes un sumo sacerdote, no tienes un Dios lejano, no tienes al Dios trueno queriéndote acabar, al contrario, tienes un Dios tan compasivo que se vistió de toda tu naturaleza para poder experimentar la misma tentación que tú por el pecado y para que en el día de la tentación tú puedas alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, bro, ¿no? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en él. Y es lo que termina diciendo este capítulo 5 de 2 de Corintios. Una vez más te digo, reconcíliate con Dios. La Biblia declara irrefutablemente, la Biblia declara en cada una de sus páginas que en esta condición en la que estás sin reconciliarte con Dios por medio de Cristo, estás destituido eternamente de su presencia. Y tú pudieras definir de muchas maneras, hoy quienes definen de muchas maneras el infierno, pero yo pienso que vivir la eternidad en las tinieblas, bro, lejos de la luz admirable, es suficiente infierno, bro, ¿no? Y ver cómo se aparta la luz y eternamente cuando hayan pasado 20,000 millones de años y hayas padecido el irte alejando de la luz admirable y el irte sumiendo en las tinieblas y hayan pasado 20,000 años de esta condición y digas, ya pasaron 20,000 años y te digan, te faltan otros 20,000 años y así sucesivamente por la eternidad. Reconcíliate con Dios, bro. Esto no es jugar a la religión. Esto no es simplemente venir a limpiarte la conciencia con una práctica religiosa. Tenemos un gran problema, ¿no? Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, Romanos 5:8, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No nos dejó sin provisión. No dijo, bueno, pues pecaron, ¿qué culpa tengo yo? Me hago de la vista gorda y que les vaya bien. No fue indiferente, ¿no? Preparó cuerpo para su Hijo y en su voluntad somos santificados mediante la ofrenda de Cristo, del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre, bro. En esta voluntad. ¿Cuál voluntad? ¿Tu voluntad? La voluntad de Dios, bro. Fuimos hechos aceptos, nos aceptó en el amado, según Efesios capítulo 1, por el puro afecto de su voluntad, bro. Reconcíliate con Dios. No puedes tener más ventajas ya. No puede ponerte la más hermosa el Señor. Por eso le hemos puesto, ¿cómo le hemos puesto? La maravillosa voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Reconcíliate con Dios, bro. Podemos leer el objetivo, si son tan amables, Hebreos capítulo 10, para que nos vayamos acercando. El objetivo es así: acercarnos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos en agua pura, ¿no? 4 condiciones que te pone Dios para acercarte, las cuales indefectiblemente me hacen pensar en Éxodo capítulo 29 y Éxodo capítulo 30. Apúntalo por ahí. Éxodo 29 y Éxodo 30. Era la manera en que preparaba a los únicos que podían acercarse al lugar santo y al lugar santísimo, que eran los sacerdotes y el sumo sacerdote. Y tenían que ser preparados con mucho cuidado, vestidos de una manera muy especial, con colores muy especiales, piedras muy especiales, unciones muy especiales, lavamientos y abluciones muy especiales, bro. Y si había un detalle que no se cuidara, y el sumo sacerdote se atrevía a entrar a la presencia, al Shekinah, la presencia de Dios, donde estaba el arca del pacto y la urna con la vara de Aarón que reverdeció, los panes, el maná que descendió del cielo y las tablas de la ley. Si entraba con un detalle fuera de esto, del capítulo 29 y 30, moría irremisiblemente. Así que hoy este tabernáculo que está en los cielos, este tabernáculo no hecho de mano, sino en el mismo cielo, ha sido dispuesto para que podamos entrar confiadamente por el camino nuevo y vivo que Dios nos abrió a través de la carne de Cristo. Solo son 4 cosas, ¿no? Con un corazón sincero, plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, cuestión que la ley nunca pudo hacer. ¿Porque la ley está mal? ¿Porque la ley es defectuosa? No, sino porque estamos vendidos al pecado, porque estamos débiles en la carne y no podemos cumplir la ley en esta condición. Por cierto, la ley no fue puesta para que la pudiésemos cumplir. Hubiera sido absurdo
Nadie en la historia de la eternidad ha sido salvo por el cumplimiento de la ley. Jamás, nunca. La ley ha actuado como una nana que al mostrarnos nuestra incapacidad, como la nana que toma la mano incapaz de un niño y lo conduce, nos ha conducido a Cristo, que es el camino de salvación. Cuando el hombre ha practicado la ley en el entendimiento del Espíritu, ha confiado en la provisión de Dios, que es la fe, y la ha practicado por la fe, y es entonces cuando por la fe ha sido salvo en las edades, ¿entiendes? Y Dios ha aplicado la sangre de Cristo, porque para Dios es lo mismo ayer y hoy y por los siglos, a esa persona que actuando en fe, que por la fe creyó al testimonio de Dios y practicó la ley, ¿entiendes? Pero no es por la práctica de la ley, nunca jamás la práctica de la ley. La ley practicada en fe ha mostrado o ha evidenciado la salvación de Cristo en lo que lo han hecho de esa manera, pero no de otra manera. Nunca ha sido por cumplir la ley, porque la ley, cuando el hombre trata de cumplirla, lo único que hace es maldecirlo, mostrarle su incapacidad, ¿no? Y como dice Romanos capítulo 10, déjeme leerlo, sé que está ahí, Romanos capítulo 10, creo que por el versículo 15, déjeme leerlo. Romanos 10, 15, por ahí. No es antes. Déjeme buscarlo. Es antes. Vamos a leer desde el 1 rápido. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración es a Dios por Israel es para salvación, no es para perdición. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un verdadero entendimiento. O sea, practicaban la ley sin entendimiento. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es llevarnos a Cristo, o es Cristo, o la finalidad de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, no al que cumple la ley. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre. De la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. O sea, quién empatará a Cristo cumpliendo la ley, ¿no? Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. O sea, no está en tu poder. Más que dice: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. Porque el confesar con la boca, pues cualquiera lo puede hacer, pero Dios ve el corazón. Que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, ¿no? Así que la ley dice, porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellos, ¿no? Así que si tratas de acercarte al Señor por la ley, pues estás condenado. La ley simplemente nos ayudó a entender que necesitamos la gracia de Dios en Cristo por la fe. Ok, Hebreos capítulo 10. Así que ponemos otra vez el tema. El tema va a ser tema, la maravillosa voluntad de Dios. Wow. El objetivo o el pensamiento central de nuestro acuerdo como iglesia es acercarnos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos en agua pura. Déjeme explicarle rápidamente cómo armonizan estos dos pensamientos, el tema y el objetivo para mí. Esta es la voluntad de Dios maravillosa, que habiendo Dios cumplido todo lo necesario, te acerques con corazón sincero. O sea, Dios no establece un pacto con nosotros en base a mi voluntad, sino en base a su voluntad, que ya procuró todo
para que lo único que tienes que hacer es venir así como estás, con un corazón sincero, sin una máscara, presentarte con un corazón abierto delante de Dios, en plena certidumbre de que Dios ya pagó el precio de tu reconciliación con la sangre de Cristo, purificó tu corazón de mala conciencia para que te acerques a Él, y tu cuerpo ha quedado lavado para que te presentes delante de Él. Él ha provisto todo, así que acércate. Ese es el objetivo, que estas palabras del versículo 1 al 25 que vamos a ver, produzcan espiritualmente en nuestro corazón el deseo de acercarnos de esta manera delante de Dios. Y el versículo a memorizar, pues el versículo 10, hermanos, y para que lo vayan, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿En qué voluntad? La maravillosa voluntad de Dios. No en tu voluntad, en la voluntad de Dios. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Acércate pues con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, que la voluntad de Dios ya nos aprovisionó o proveyó, ¿no? Para que podamos venir en plena certidumbre de fe. Ok. Primero vamos a hacer 5 divisiones. La primera va a ser del versículo 1 al 4 y vamos a ver la sombra de la ley. Y vamos a seguir hablando un poquito de la ley. Porque la ley, espérame, vamos a orar un segundo. Señor, te damos gracias. Ayúdanos a ver lo simple, aquellas cosas que transformen nuestra vida en una sinceridad y plena certidumbre de fe, Señor, para que mantengas puros nuestros corazones y nuestros cuerpos, Señor, a través de tu palabra, y nuestras conciencias, Señor, para que sirvamos al Dios vivo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. ¿Qué tiene la ley? Solo la sombra de los bienes venideros. La ley hablaba de Cristo. La ley y los profetas hablaban de Cristo. En el monte Tabor, el monte de la transfiguración, apareció Moisés y Elías representando la ley y a los profetas. Y Jesús dijo, este es mi hijo amado. Y Dios dijo, este es mi hijo amado, en el que tengo complacencia, ¿no? O sea, el cumplimiento de la ley es Cristo. ¿No lo acabamos de leer? El fin de la ley es ¿qué? Cristo. ¿No lo leímos? El fin de la ley es Cristo, Romanos capítulo 10. Así que solo tenía la sombra, no la imagen misma de las cosas. Subraya lo que sigue. Nunca puede. Y pudiéramos decirlo de otra manera. Nunca ha podido, no puede, ni jamás podrá. Nunca puede. La ley no puede. Y no es que la ley no sea maravillosa y el mandamiento santo y justo y perfecto y maravilloso. El problema es nuestra incapacidad en la carne. No es que la ley no tenga, o sea, no es que Dios no tenga poder. No es que la ley no empodere. De hecho, la ley empoderó al pecado, ¿no? O el pecado fue el poder por medio de que lo que estaba establecido en la ley nos matara a nosotros. Así que no tiene la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Como puedes darte cuenta, cada año, todo el año, no solamente en el día de Yom Kippur, todo el año se ofrecían sacrificios continua y continuamente, y esto no paraba, y esto no paraba. Por eso no había sillas en el santuario, no había sillas en el tabernáculo, los sacerdotes no descansaban, era diario, el sumo sacerdote una vez al año, pero los sacerdotes una vez al año entraban al lugar santísimo, pero los sacrificios y las ofrendas por el pecado eran diario, eran continuamente. Y nunca podían hacer perfectos a los que se acercaban. Si los hubieran podido hacer perfectos, versículo 2, habrían cesado de ofrecerse, es lo que dice. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían más conciencia de pecado, ¿no? No habría más memoria del pecado, quedó limpio, quedó sepultado, no me acordaré más de él. Jeremías 31, y añade... Fíjate lo que dice Jeremías 31, me encanta. No vayas ahí, yo te lo leo. Dice, me adelanté tantito el versículo 17, cuando el escritor de Hebreos dice aquí que Dios añadió en la escritura de Jeremías y añade, y nunca más me acordaré, no más memoria de los pecados.
Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. No me voy a adelantar a lo que sigue, simplemente quería mostrarte esto. Así que si Dios no se acuerda y tú con un corazón sincero, guiado por el Espíritu de Dios, contrito y humillado, has confesado tu pecado, bro, no tienes por qué andarte acordando. Estás limpio de conciencia de pecado. Es lo que dice. Los sacrificios que se ofrecían continuamente conforme a la ley no podían hacer perfectos en cuanto a la conciencia a los que los practicaban. Este era el problema. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria, se hace memoria, se hace memoria. Eso es lo importante. O sea, de los pecados, o sea, lo que estaban haciendo estas personas, cuando nuestros amados hermanos, cuando entregaban estos sacrificios, hacían memoria. Y esta memoria apuntaba a un Salvador. Cuando Dios les daba entendimiento por la fe, estos sacrificios eran aceptados delante de Dios. Pero déjame enseñarte algo. Isaías, capítulo 1. ¿Qué pasó con estos sacrificios? Isaías, capítulo 1. Lo que pasaría el día de hoy si no tuviéramos el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Isaías, capítulo 1. Déjame ir. Versículo 11. Isaías 1:11. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarlos delante de mí para hollar mis atrios? Para pisotear, hollar es pisotear. O sea, vienes simplemente al cumplimiento de un rito sin entendimiento, sin la memoria del pecado, sin apuntar hacia dónde debe, sin la fe necesaria para entender la práctica de estos sacrificios. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más ofrenda. El incienso, y aquí se va a poner peor, pero abróchate el cinturón, porque aquí no va a acabar con los sacrificios, va a acabar con todo. Mira, no me traigáis de esta manera, cuando vienes a hollar mis atrios, más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. No importa cuánto reposes, los solemnes o los shabbats naturales, no. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Aquí está hablando de las 7 fiestas, son las solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no te oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. O sea, sacrificios y sacrificios llenos de sangre, pero no pasa nada. Y de la sangre que también los implica a ustedes cuando ustedes no atienden al huérfano y a la viuda. Miren lo que dice aquí. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras. De delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Órale. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta, y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve se emblanquecerán. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si quisieres y oyeres, comerás el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Así que llegó el momento en que todas estas cosas, con la actitud humana, porque no había otra, bro, llegaron a ser aborrecibles por Dios. Y espérame, yo quiero que pongas ojo en algo. No solamente fueron aborrecibles los sacrificios, fueron aborrecibles las fiestas. Lo dijo ahí, los días de reposo. Todo tipo de tradición con una actitud de no fe. Dios le bendiga, hermano, que le vaya bien. Sí, claro que sí. Dios le bendiga. Se me cruzaron los cables. Todo tipo de actitud de práctica de la ley sin fe es abominación por Dios. ¿Sí quedó claro? No está mal la ley. La ley nunca fue para salvación. La ley fue para practicarse en fe. El problema es que no se practicó en fe. ¿Y por qué no se practicó en fe? Porque el hombre es imposible. Le fue imposible. Nunca. Sin embargo, Dios dio un testimonio
Y aún quienes hicieron memoria del pecado de la manera que Dios lo había establecido, Dios trajo la sangre de Cristo y la aplicó como creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y sin derramamiento de sangre, de la única sangre que puede justificar, no hay perdón, no hay remisión de pecados. ¿Ah? Los pecados de Abraham le fueron remitidos casi 4,000 años después a Cristo porque creyó a Dios. ¿Ok? Siempre fue por fe. La ley simplemente por culto nunca ha salvado a nadie. ¿Ok? Más bien en la actitud de la carne, si Dios dejara a la naturaleza humana el lidiar con la ley mataría al hombre. ¿Ok? Como dijo alguien por ahí, son enemigos naturales. La ley y la condición caída del hombre. Dice, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados, ¿no? No puede, no importa cuántos sacrificios hagas, solo la sangre preciosa de Cristo puede limpiar el pecado, ¿no? Así que ya vimos la primera parte de nuestro estudio. Los primeros 4 versículos nos hablan de la sombra de la ley. La ley era una sombra cuando se practicaba en fe, hacía memoria del pecado y esa memoria llevaba a la provisión de Dios para aplicarse por la fe. Ok, la siguiente parte que vamos a ver ahora, las declaraciones del Hijo. Cuando observes la palabra dice, diciendo, dijo, son declaraciones de Cristo. Las declaraciones del Hijo, versículos 5. Por lo cual entrando en el mundo dice, por lo cual, qué maravillosa frase. ¿Qué crees que se refiere por lo cual? Yo no soy el maestro es el Espíritu Santo. Yo soy simplemente un facilitador. Yo te quiero enseñar a observar, por lo cual, por la incapacidad de la ley, por el resultado inconveniente de tratar de acercarse a Dios por el cumplimiento humano de la ley, para que me entiendas, por lo cual tuvo que venir al mundo Cristo. Y cuando entró dijo, sacrificio y ofrenda no quisiste, indeseables sacrificios y ofrendas como vimos en Isaías, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado desagradables, indeseables y desagradables. No te agradaron. Entonces, en este cuadro de desagrado y de no serte deseables, no respondiste mal, Dios, sino más bien la respuesta de Dios fue que Cristo dijo, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y en ese momento, en la omnisciencia de Cristo, sabría el enorme pago, precio que tendría hacer la voluntad de Dios. Y en Juan 12:27, Jesús dijo, ahora mi alma está turbada hasta la muerte, y que diré, Padre, líbrame de esta hora, mas para esto ha llegado esta hora, Padre, glorifica tu nombre. ¿Ok? Vengo al mundo. ¿Para qué vino Cristo? Cuando te pregunten, ¿a qué vino Cristo a la tierra? ¿Qué vas a contestar? Hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad de Dios, con todo lo que esto implica, ¿no? Y luego esta voluntad no es una voluntad así súbita o una voluntad improvisada. Es como en el rollo del libro está escrito de mí, ¿no? ¿A qué? Ahora vamos a ver qué es lo que está escrito en el rollo del libro. Diciendo nos va a hacer entender lo que está escrito en el rollo del libro, ¿sabes? Acerca de él. ¿Qué dice? Primero, sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste. Espérame. Por favor, esto está escrito acerca de Cristo. Esta primera institución de estos sacrificios tenían que ver con Cristo en la memoria. Estaba Cristo involucrado en estas cosas, porque esto es lo que estaba escrito en el rollo del libro. Ahorita vamos a descubrir de qué libro. Dice que este libro decía que primero sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quiso Dios ni le agradaron las cuales cosas se ofrecen con la ley. Diciendo, otra vez la palabra diciendo, luego, o sea, primero y ahora luego, he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad, quítalo primero, otra vez primero, y establece esto último. Esto es lo que estaba escrito en el rollo del libro acerca de Cristo, lo primero y lo último. Todo estaba escrito y todo estaba escrito acerca de Cristo. ¿Tú crees que el Evangelio estaba escrito en el Antiguo Testamento? Propiamente como palabra evangelio, no, porque la palabra evangelio viene del griego que Pablo tomó para hablar de la buena noticia. Pero en Jeremías 31,
Bueno, aquí nos vamos hasta Génesis 3, donde se nos dio una buena noticia, que la simiente de la mujer, que por cierto no tiene simiente las mujeres en el sentido de semen, heriría a la simiente de la serpiente en la cabeza. Ahí está la buena noticia. Ahí está la anunciación del evangelio, bro, ¿no? Moisés hablando de una mujer, de un nacimiento virginal, por medio del cual vendría a herirse al diablo y destruir al que tenía el imperio de la muerte, ¿no? A quien por temor estábamos sujetos toda la vida a esclavitud. ¿Se acuerdan de lo que habló Hebreos? Así que el evangelio está por todos lados. En Jeremías, así dice el Señor, ¿no? Haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y ese es el nuevo pacto que haré con ellos. Escribiré mi ley en sus mentes y en sus corazones. Y nunca más me acordaré de sus pecados. Nunca más. Ahí está la buena noticia. El evangelio estaba por toda. El rollo del libro es la ley y los profetas. Y aún lo primero que fueron los sacrificios tenían que ver con Cristo. Nunca fue quitado. Era acerca de quién dice, versículo 7 final, como el rollo está escrito acerca de Moisés, dice, acerca de fiestas, acerca de religiones, acerca de mí. Aún la ley es acerca de él, aún los sacrificios eran acerca de él. Todo apuntaba a él, todo es por él y para él. No es otro evangelio raro. Mira lo que dice Romanos capítulo 1. De eso acusaban a Pablo, de que predicaba otro evangelio, que se lo había sacado de la manga. De ninguna manera, todo Jesús lo dijo, esto habla acerca de mí. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado ¿para qué? Romanos 1:1, para el evangelio, la buena noticia de Dios, que él había prometido antes por sus profetas. Sí, el evangelio ¿dónde dice que le había prometido el evangelio por sus profetas? Pues ya te dije. Moisés en su calidad de profeta, Jeremías en su calidad de profeta, David, Salmo 22, Salmo 23, Salmo 126, y te puedo decir todos los salmos, ¿no? Salmos, etcétera. Salmo 40, lo acabamos de ver. Ok. ¿Qué le había prometido antes por sus profetas? ¿En dónde? En las Sagradas Escrituras. ¿A qué Sagradas Escrituras serviría aquí Pablo? Al Antiguo Testamento. ¿Acerca de quién? Entonces, ¿qué dice el versículo 7 de Hebreos 10? La última frase. Como en el rollo del libro está escrito acerca de quién. ¿Te das cuenta, bro? ¿Te das cuenta? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tienen un tema central, bro. ¿Cuál es el tema central? Sacrificios, tabernáculos, Salomón, David, Moisés. Ya le cortó la cabeza el Señor a todos, desde que empezó a los profetas, a los ángeles, a Adán, a quién más, a Moisés, a Josué, a Abraham, a Leví, a Aarón, a todos. No se trata de Cristo, mi hermano. La ley se trata de Cristo. ¿Cómo operó la ley? Trayéndonos a Cristo, mostrándonos la demanda de justicia de Dios y la incapacidad del hombre para cumplirla. Y entonces la provisión de Dios para alcanzar a Dios por la fe, sin la cual nadie verá a Dios, ¿no? Así que estamos viendo las declaraciones de Jesús. Así que, según Jesús, cuando le preparó cuerpo, dice que las cosas que son conforme a la ley ya se le hicieron desagradables a Dios. Y cuando eso sucedió, Dios no respondió en mala onda, sino que dice Jesús, versículo 7, que le preparó cuerpo. Y Jesús dijo, vengo a hacer tu voluntad, como ya está establecido desde antes de la creación del mundo. Desde antes de la creación del mundo, Dios había establecido en un libro la redención, y era acerca de Cristo. Y los sacrificios tenían que ver con todo el plan de redención para llevarnos a Cristo, según lo que dice el versículo 8 y el versículo 9, diciendo, luego aquí, que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último, renueva este pacto. Y luego dice este versículo hermoso, en esta voluntad, y te pregunto, ¿cuál voluntad? ¿O voluntad de quién? La voluntad de Dios. Somos santificados. En la voluntad de Dios, ¿qué significa santificado, bro? Apartado. En esta voluntad Dios te aparta. Él provee para apartarte para sí, mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre, ¿de acuerdo? Dios pagó, por eso le pusimos, es la bellísima voluntad de Dios por la cual Dios te ha hecho salvo. La maravillosa voluntad de Dios. En esta voluntad somos santificados. En la voluntad en que entregó a su Hijo.
en la voluntad de escribir este plan de redención desde antes de la fundación del mundo en el rollo del libro acerca de Cristo. Y dice, dame una pausa, un segundo, para ver mi esquema. Las declaraciones terminaron en el versículo 9. Ahora veamos la ofrenda de Cristo del versículo 10 al 14, de la ofrenda de Cristo. Ya terminó Cristo de declarar. Y ahora la ofrenda de Cristo, la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote, no solamente el judío, pudiéramos irnos hasta los judíos, pero no importa, hemos hablado de que Dios puso en el corazón del hombre el chip que hemos visto en todas las culturas, aún en las más ancestrales, de la necesidad de un mediador, de un sacerdote, ¿de acuerdo? Hasta tú te vas a, ¿cómo se llama ahí en Brasil, cómo se llama este río famoso de Brasil? Amazonas. Y ves allá las etnias amazónicas y siempre tienen un sacerdote. Todas las culturas tienen un sacerdote. El hombre como que tuviera un chip que Dios le puso que no puede acercarse directamente a Dios, necesita un mediador. Y luego la Biblia nos confirma que esto es de Dios. Y Él puso el mediador, el cual es Cristo, ¿no? Y ciertamente todo sacerdote está día tras día en cualquier cultura, aquí está hablando de la judía, claro, pero en cualquiera, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden, subraya, nunca pueden, no pudieron, no pueden ni podrán quitar los pecados. Nunca. Pero, me encanta este pero, brother. Lo que la ley y sus sacrificios no pudieron, y no porque la ley estuviera mal, sino porque porque el poder de la ley es el pecado, ¿no? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre. Espérenme, eso de la ley del poder, déjame decirlo como está escrito. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 53, dice, versículo 55, Primera de Corintios 15, 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. ¿De acuerdo? La ley empoderó nuestro pecado porque la paga del pecado, según la ley, es muerte. ¿De acuerdo? Más gracias, sigue leyendo ahí, qué hermoso el 57, de Primera de Corintios 15, 57. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria sobre la ley, ¿no? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ok, volvamos a Hebreos. Y lo que la ley no pudo, pero versículo 12, Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ¿cómo lo he evidenciado? Que se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿Cómo repite una sola para siempre, una sola para siempre, una sola para siempre? Así que acércate con corazón sincero, en plena certidumbre, que con una sola y para siempre hizo perfectos a los que llama. ¿De acuerdo? Y luego vamos a ver al final las evidencias. A los santificados. ¿Ok? Así que con una sola ofrenda y para siempre. Primero vimos la sombra de la ley, las declaraciones del Hijo, y ahora esta perfecta, sola y para siempre ofrenda del Hijo que puede hacer perfectos a los santificados. ¿Ok? Ahora veamos el testimonio del Espíritu Santo, versículos 15 en adelante. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, fíjate, el Espíritu Santo fue el que inspiró a Jeremías para decir lo que está escrito en Jeremías 31, que es lo que ahora, de lo que se hace referencia en este pasaje. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Punto? No. Añade 2 puntos. Y, by the way, nunca me acordaré de sus pecados y transgresiones. Punto. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo pudo dar certeza de esto? Porque Él, siendo omnisciente, veía hacia el futuro y ve el versículo 18. Él conocía el 18, que tú vas a conocer hoy. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Por qué pudo atestiguar el Espíritu Santo que nunca más habría Dios de acordarse de nuestros pecados y transgresiones? Porque sabía de la ofrenda perfecta del Hijo de Dios.
que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿No? Vamos a la última parte. Vimos la sombra, vimos las declaraciones, vimos la ofrenda y el testimonio del Espíritu Santo, la ofrenda de Cristo. Ahora veamos la invitación. Y esta es la última parte, mis hermanos. Dios nos hace una invitación. Voltéame a ver un segundo. ¿Cuántas invitaciones ha habido? ¿Alguien tiene la respuesta? En este libro de Hebreos. Yo no la tengo, pero son un chorro, bro. ¿No? ¿Cuántas veces? Bro, ¿cuántas veces? Por eso empecé como empecé. Una vez más te hago la invitación y Dios no la va a hacer. Reconcíliate con Dios. Ya está todo pagado. Perdonado soy, el precio fue pagado. Así que, hermanos, teniendo la libertad que el pueblo nunca tuvo para entrar en el lugar santísimo, ni los sacerdotes ni el pueblo, solo el sumo sacerdote una vez al año, pero tú tienes la libertad. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo que representaba, como puedes ver perfectamente, su carne, ¿no? Así que, hermanos, ya no puedes, ya tienes libertad para entrar. Nunca la hubo, ahora puedes entrar. Y teniendo, aparte, más, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, o sea, no solamente tienes la libertad, ¿no? Me encantan por eso esos versículos del 4:12 al 16. ¿Se acuerdan de ellos? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay ninguna cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos cuenta. Y el que sigue, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues. Ahí está la invitación. Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el socorro de nuestra vida pecadora, bro. ¿No? Acércate. El precio fue pagado. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Bro, se acabó la liturgia. Se acabó el culto, se acabó, todas las cosas que eran sombras se acabaron. Yo sé que los judaizantes estarán crujiendo los dientes, no me importa. Gracias a Dios por el libro de Hebreos. Yo tengo esta certeza, se acabó, bro. Si quieres, no sé, algún día festejar la Pascua, pues así como nostálgicamente, pues está chido, bro, pero ¿que te va a salvar? Nunca. Ya te lo leí. Nunca. Nunca te va a hacer más ni menos. Es más, sí te puede hacer menos, ¿eh? Con cuidado porque te puede hacer menos. Más no te va a hacer. ¿En qué te puede hacer menos? Que algún día, pues, celebrando cualquiera de estas cosas, creas que Dios te las va a valer por encima de lo que Él hizo por ti. No hay manera, bro. El precio fue pagado y con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Y no solamente eso, ahora ya no tienes necesidad de ningún mediador. La mediación de Cristo quedó en los cielos como nuestro intercesor para siempre. Se presentó como sumo sacerdote una sola vez, pero ahora se presenta como sacerdote, como intercesor, continuamente por nosotros. Y así que si caes, bro, así que si caes y te duele la caída. Si no te duele, pues no eres, bro, ¿no? Pero si caes y te contiste y te duele, lo peor que puedes hacer es apartarte, ¿no? Es a que acércate con corazón sincero. Caí, Señor. Y si caidota, sí, caidota, y me duele mucho, ayúdame, Señor. No me dejes caer en tentación, líbrame del mal. Antes no me dolía caer en tentación, ni quería ser librado del mal, es más, lo andaba buscando, Señor. ¿O no? Me complacía en Él, ¿o no? Pero si ahí hay dolor, brother, si hay dolor, hay medicina. Cuando no hay dolor, no hay medicina, pero cuando hay dolor, hay medicina. La medicina es nuestro sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero. No te acerques con un rito, con una farsa, con una religión mentirosa, con una hipocresía, con corazón sincero, abiertamente. Pues Dios te conoce. Como dice, no hay cosa creada que no sé qué. Manifiesta en su presencia. La cosa más absurda que podemos hacer es escondernos detrás de una religión para tratar de engañar a Dios. Es absurdo, enormemente absurdo. Sincero.
En plena certidumbre de que el precio fue pagado, es lo que dice eso, es lo que significa. El precio fue pagado. Y ese precio pagado ha purificado tu corazón de mala conciencia, bro. Ya no hay más memoria. Jesús, el versículo 17, acuérdate, nunca más me acordaré, ya no hay memoria. Y si Dios no se acuerda, ¿por qué te culpas, bro? Si hay dolor, hay arrepentimiento. Y si hay arrepentimiento, hay perdón de pecados. Y hay intercesión. Y Dios te va a levantar. Y hay poder de Dios para que vayas tropezando menos. Hasta que en el día de Cristo, Filipenses 1:6, seas perfecto. Y no haya más tropiezos, bro. Uf, aleluya. Y lavados, purificados los corazones y lavados los cuerpos con el agua pura. Con el agua pura de su palabra, el agua pura de su sangre. La excepción de esto es simplemente que los sacerdotes se tenían que lavar para entrar en la presencia de Dios. Y según Éxodo 30, si no iban bien lavados, dice para que no mueran. Así dice. Dios nos ha lavado de nuestras culpas. Mantengamos firme. Ahora, estos 3 últimos versículos es la exhortación. La invitación es acércate. Ahora estos últimos 3 versículos. La evidencia, una exhortación a la evidencia. Mantener firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerarnos. 1 es mantener la firma. Y la 2 es considerarnos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras. O sea, ¿en qué considero yo a mi hermano? Para estimularlo a través de mi vida al amor y a las buenas obras. ¿No? O sea, la principal consideración que debo tener de mi hermano es vivir una vida que le estimule a amar y a las buenas obras. ¿No? Es lo que dice. ¿Y a través de qué? ¿Cómo le voy a hacer? Fíjate, no hay un punto y empieza con una N mayúscula. Dice, ¿cómo? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. 2 cosas que yo quisiera hacer. ¿Cómo vas a estimular a tu hermano si eres una persona que fluctúa y no se congrega? ¿No? Mantengamos firmes sin fluctuar, dice el versículo 23. Un niño fluctuante es un niño que no viene, hoy no quiero, no va. ¿Cómo vas a estimular a tus hermanos? ¿Por internet? Hay veces que yo digo, oye, la transmisión por internet, ay, me dan ganas de quitarla para forzar a los discípulos de Cristo de esta congregación que vengan. Pero luego me doy cuenta que muchos no es por costumbre, sino por necesidad o por lejanía. ¿No? Nuestros hermanos de Argentina, nuestros hermanos que están en una cama en un hospital o que están en la cárcel, ¿no? Y que se conectan. Bueno, los de la cárcel no pueden conectarse tanto, pero en algunas cosas se pueden conectar por necesidad, pero no por costumbre, bro. La exhortación es, necesitamos que vengas, bro. ¿Por qué? Porque el resplandor de la gloria de Dios en tu vida me estimula al amor y a las buenas obras. ¿Cómo es hermoso el Señor? Les voy a contar algo rápido. Salí de la congregación de Reynosa, bro, habiendo hablado de esto, y voy caminando y hay una hermana, bro. Hace casi un año secuestraron a su hijo y nunca más volvió a aparecer, bro. ¿No? Terrible, bro. Oramos, pedimos y sirve en la cárcel ella. No porque lo esté buscando, sirve en el grupo de la cárcel, ¿cierto? Y nunca la veo dejar de ir a su célula, nunca la veo dejar de ir a la iglesia, siempre es una sierva. El día que toca a su coordinación limpiar la iglesia de Reynosa es la primera, siempre está ahí con los frijolitos, siempre está ahí. Y siempre estamos orando de continuo por su hijo. Imagínate lo que no puedes, imagínate, bro. No cabe duda que el nuevo nacimiento es un milagro. Cualquiera hubiera dicho, no, ¿dónde estabas, Dios? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? No regrets. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Sea el nombre de Jehová alabado. Esa es la condición de mi hermano. Entonces, cuando yo la veo, venía yo saliendo. Venía después de hablar de estas cosas y voy pasando por el pasillo y me la encuentro así, en un ladito, y la agarro y la abrazo y le digo, gracias por estimularme al amor y a las buenas obras. Su presencia aquí me estimula al amor y a las buenas obras. ¿Ya ves por qué no debemos dejar de congregarnos, bro? No, eso no lo puedes vivir por internet. Si tienes una necesidad, si estás enfermo, está padre, pero por costumbre, bro. Ya no voy, no, yo no voy, ya no voy, y no voy, y no, y
Y no voy por esto, y no voy por el otro, y no voy porque y ahora ¿quién predica? ¿Cómo que quién predica? ¿Cómo, bro? No se trata de eso. ¿No? No voy por esto, no voy por Dios, no me gusta esto, no me gusta esa rola. ¿Y? No es lo que te gusta a ti, es lo que Dios va a usarte a ti para estimularme a mí. De eso se trata, es lo que dice aquí la Biblia. El verte no solamente me estimula, me exhorta, ¿no? Y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. ¿Y de qué día estará hablando? Pues no sé, bro, pero si no viene, vamos. Es que de repente el rollo teológico, pero es sencillo. Si no viene, voy. El día de Cristo, vamos a estar ahí. Así que, y que se acerca, mira cómo te lo explico. Vaya que se acerca, ¿no? Entonces, mi hermano, esa es la exhortación. Primero, la ley es una sombra. El Hijo dijo, me preparaste cuerpo, vengo para hacer tu voluntad. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda de Cristo, hecha una vez y para siempre. La ofrenda de Cristo. El testimonio del Espíritu Santo ya dado desde Jeremías porque sabía, ¿no? ¿Por qué se olvidarían las transgresiones de los pecados? Por la ofrenda de Cristo. El mismo Espíritu lo atestiguó. La invitación, acércate con corazón sincero, en plena certidumbre de que Dios ya pagó el precio. Claro que esa plena certidumbre es un regalo de Dios en nuestro corazón. ¿Verdad? No temáis, ¿no? Purificados nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura, lo cual ya hizo Cristo por nosotros y nos constituyó un reino de sacerdotes, ¿no? Es lo que dice Primera de Pedro, ¿cierto? ¿No? Y lo último es la exhortación, pues no dejes de congregarte, te necesitamos ver cómo tu presencia, el resplandor del rostro de Cristo en tu vida nos estimula al amor y a las buenas obras, ¿no? Y nos exhorta, ¿no? Cuanto más que vemos que aquel día se acerca, te necesitamos, ¿no? Así que, gloria a Dios. Ahí lo vamos a dejar el día de hoy. La próxima semana retomamos el capítulo 10. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Qué bellísima es. Qué hermosura, Señor. Gracias por tu ofrenda perfecta. Gracias por tus declaraciones, soberano Dios. Gracias por enseñarnos acerca de la sombra de la ley y su efecto en nuestras vidas maravilloso que nos trajo a Cristo. Gracias por el testimonio profético que dejó el Espíritu Santo con la seguridad que esa ofrenda quitaría y erradicaría para siempre nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a venir sinceramente delante de ti, en plena certidumbre de fe, Señor. Ayúdanos, Señor, a proceder al arrepentimiento, guíanos. Y una vez que nos hayas añadido a tu bendito cuerpo, la iglesia de Cristo, ayúdanos a tomar decisiones que busquen tu reino y tu justicia prioritariamente, no dejando de congregarnos por costumbre. Ayúdanos en el nombre precioso de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén.